Llegó la hora. Prepárate. Vamos a anunciar el Evangelio de salvación. Proclamamos su santa palabra. Aquí en La Voz de la Verdad. La emisora que alaba su santo nombre. La palabra del Señor es clara. Cuando nos habla de salvación, debemos de tener en cuenta que el Señor siempre habla en tiempo presente. Oremos en este momento, dándole gracias a Él por sus grandes bondades y misericordias para con todos nosotros, porque ha tenido misericordia y no nos ha pagado conforme a la obra de nuestras manos. Amado Dios y Padre Celestial, estamos adorando tu nombre, que es sobre todo nombre. En todo el mundo, Señor, donde quiera que se encuentra un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Comenzamos este tema, Señor, sobre la cruz, hablando de un tema precioso, maravilloso, un tema que es o era un secreto en el antiguo tiempo, pero ahora ha sido revelado a su iglesia. Ahora la iglesia conoce de parte de nuestro Dios. Conoce exactamente lo que el Señor, Él quiere revelar a la iglesia. Porque el Señor es bueno, santo, noble y justo. Gloria al Señor. Por lo cual, en este momento, nosotros le adoramos a Él y le glorificamos. Su palabra es verdad. Y por eso en este momento voy a leer, hermanos y amigos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, en adelante, porque vamos a tratar ese precioso tema sobre la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estoy leyendo Isaías capítulo 53, el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido leído al pueblo en este momento. ¿Y cómo es que este gran secreto que era oculto, decir, porque el enemigo no sabía el gran golpe que venía sobre él, la gran derrota, digámoslo de esa manera? Hablamos entonces de la cruz, porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado a la muerte en la cruz, aquellos impíos, hombres impíos y sin ley, ellos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando realmente la manera de vivir de la gente en aquel entonces. Ellos no entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. O sea que en la mente del Señor ya existía, ya estaba este hecho contundente desde antes de la fundación del mundo. De manera, hermanos y amigos, que Dios trata con todo pecado, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
Él estaría tratando con el pecado de cada persona, cada individuo sobre este mundo, que nace sobre este mundo, podía entender y conocer que Dios le estaba llamando, que había un plan perfecto de salvación. Ahora venía la gran misión para que este plan perfecto fuese comunicado y que el mundo entero supiera ese hecho maravilloso de mi Dios en la cruz del Calvario. Ahora, cada persona que es tratada en la cruz del Calvario y que puede comprender y entender que sus pecados son borrados, porque ahí en la cruz mi Señor Jesucristo derramó su sangre por los pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cada persona con su dolor y sus sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo murió en el lugar de cada persona, de cada individuo en este mundo. Por el solo hecho de recibir personalmente lo que Él había hecho en la cruz del Calvario, trae todas las respuestas a nuestras necesidades. Oiga, lo que el pecado había hecho, el terrible tormento, las terribles enfermedades que habían llegado al ser humano, la destitución fulminante de la gloria de Dios. Porque usted sabe que la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Había entonces un desplazamiento. Había sido el hombre echado del Edén, ese lugar especial donde él tenía comunión directa con el Señor. Ahora vemos que la cruz trae la respuesta a todas las necesidades del ser humano. De manera que Dios revela su poder a través de la cruz. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Podemos entender estas cosas y podemos saberlas, amados hermanos, porque ha sido revelada a su pueblo, ha sido revelada a su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor ha mostrado misericordia. El Señor ha mostrado la grandeza de su poder y sus maravillas para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como es la voluntad del Señor. Vemos también que en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra del Señor nos menciona lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, aquí estaba la promulgación de ese acto salvífico poderoso en la cruz del Calvario. El versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, gloria al Señor. Así que la máxima expresión del amor de Dios estaba manifestada precisamente allí, en esa cruz tremenda. Dios, en su misericordia, se había ideado un plan, y ese es el plan perfecto de nuestro Dios,
para la raza humana. Gloria al Señor. Dios allí derramó ese amor glorioso, la máxima expresión de amor. Decimos siempre que está allí en el amor del Señor en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Juan 3:16 dice la palabra del Señor claramente, nos trae una palabra de poder y de gloria. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, hay algo que me encanta leerlo y podemos decir que es el centro, óigase bien, de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y también sigue diciendo que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, en ninguna manera. Sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias al Señor por ese acto salvífico. Gracias al Señor por ese acto de misericordia, que al hombre comprenderlo y entenderlo puede ser salvo, puede salir de las tinieblas a la luz admirable de mi Dios, de mi Señor Jesucristo. Dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor en la cruz del Calvario destruyó nuestros sufrimientos. En Isaías 53:4, como leímos, dice la palabra del Señor: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oh, gloria al Señor Jesús. Cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia y su verdad, porque Dios hizo para nosotros una provisión de bendición y de gozo para que fuésemos salvos por su amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, por su inmensísima y grandiosa bondad. Entonces, ese sacrificio del Señor, cuando dice la palabra que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué gran bendición, qué gloria, qué bendición, hermanos, que el Señor, Él mismo en su misericordia, llevó en su cuerpo el castigo que era para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, que tenía que venir sobre la raza humana. Él que llevó en sí mismo nuestros pecados, lo llevó en su cuerpo allí en ese madero terrible, hermanos. Había sido golpeado y le habían dado latigazos en sus espaldas, porque el profeta dice: sobre sus espaldas araron los aradores. Y esto para que nosotros, que estábamos muertos en pecados, pudiésemos vivir en la justicia, y
por cuyas heridas somos sanados. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos habíamos descarriado como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestra fe. ¿Cómo lo hemos hecho? Sencillamente porque hemos recibido ese sacrificio. Hemos aceptado ese sacrificio vivo. Alguna vez el Señor a través del profeta dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuello, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. El hombre moderno entiende, ha entendido intelectualmente y ha entendido también en sabiduría de Dios que si no se arrepiente, la espada del juicio estará sobre su cabeza. Él lo puede entender y lo puede comprender. Amado hermano y amigo, estas cosas han sido estipuladas por Dios para que haya una relación con nuestro Dios en la cruz. Es decir, que a través de ese sacrificio el hombre se acerque verdaderamente al Señor. Así que debido a que nuestro Dios es santo y justo, ese pecado hace separación entre Dios y el hombre. Así que nadie debe tener en el corazón pecados y maldad, pues estamos ante la presencia del alto y sublime Dios. Por esa razón el Señor sufrió. Él sufrió realmente por nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos de haber muerto allí en esa cruz, pero el Señor tomó nuestro lugar para morir en esa cruz terrible y tremenda. Así que Él hizo posible que a través de ese sacrificio conociésemos personalmente y experimentásemos el amor del Señor, la paz y ese gozo que se produce cuando tenemos comunión, cuando tenemos confraternidad con el Señor Jesucristo. Es una necesidad, gloria al Señor, y ya ha sido satisfecha. El mundo debe conocer la fortaleza de la cruz del Calvario. Por eso el enemigo no permite que la gente conozca, que la gente sepa sus derechos, que conozca que hay redención en la cruz. Oh, qué terrible es esto. Entonces, a través de ese sacrificio precioso y maravilloso, hemos venido a ser aceptados. La palabra del Señor dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos a la justicia de Dios. En 2 Corintios 5:21. Así que recibimos perdón a través de la cruz del Calvario, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que hemos venido en bendición, porque el Señor así lo ha estipulado y lo ha hecho. Nos ha librado entonces de la potestad de las tinieblas y ha hecho un traslado, bendito sea el nombre de Jesús. Así que por este sacrificio de la cruz venimos a ser miembros de la familia de Dios, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bendito sea el nombre de Jesús. A través de ese sacrificio vivo, entramos a pertenecer a la familia de mi Señor Jesucristo. ¡Qué gran bendición!
También dice en Efesios capítulo 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Bendito el nombre de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias al Señor por entender. Gracias al Señor Jesús por comprender que el acto salvífico en la cruz del Calvario ha hecho en nosotros una bendición maravillosa, grandiosa. Hermanos, que no se puede entender con una mente intelectual. Se tiene que entender con una mente espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Y gracias al Señor por ese hecho tan precioso, por ese hecho tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Gloria sea su nombre. Él, que fue a la cruz del Calvario, ha hecho maravillas para nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Y mire todas las cosas que he venido leyendo, que he venido mostrando a través de las Sagradas Escrituras. También rompió las barreras raciales, son quebradas en la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ha dado libertad a través de la muerte del Señor Jesús sobre la cruz. Fue una gran victoria para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Puesto que Dios trató con el pecado, oiga. Trató con ese tema tan grave que el ser humano, en que el ser humano se había metido. Puesto que Dios trató con el pecado sobre esa cruz. Así que tenemos un significado de toda la miseria y sufrimiento que viene como resultado del pecado. Así que también el Señor trató con ellos en la cruz. Así que la cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos. También hubo libertad de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Dice la palabra del Señor, y despojando a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que nos ha dado libertad de los pecados pasados también. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Alégrese, mi estimado hermano. Alégrese, mi estimado amigo, porque a libertad nos llamó el Señor Jesucristo. A paz nos llamó mi Dios, para que habitásemos en esa paz que solamente el Señor Jesucristo sabe dar. Esa paz, ese gozo, esa tremenda bondad que disfrutamos en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor, en su misericordia, nos libera de la maldición también. Dice la palabra del Señor que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De esa maldición también fuimos libres. También somos libres del juicio. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice aquí esta palabra preciosa: bendito sea el nombre de Jesús. Dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Óigase bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que venimos a libertad de juicio, venimos a la libertad de la muerte eterna, venimos a libertad de la maldición, libertad de las enfermedades, libertad de los pecados presentes, libertad de los pecados pasados. Bendito sea el nombre de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque también hemos venido a libertad de la muerte eterna. En otras palabras, mi estimado hermano y amigo, este sacrificio real, este sacrificio poderoso en la cruz del Calvario, ha venido a ser total bendición para la raza humana. Cuando alguien puede entender verdaderamente que es fácil su yugo y ligera su carga. O sea que el evangelio es algo sumamente fácil de obedecer. No es como algunos dicen que el evangelio es muy difícil. No, Dios no ha hecho las cosas para que nosotros tengamos que, digámoslo de esta manera, sufrir, no entender. Y aunque andemos en el día dándonos contra las paredes porque no entendemos, no, Señor, hay un mutuo entendimiento y es a través de la cruz del Calvario. Y como antes les decía, amigos y hermanos, que la cruz es el centro de la historia. Ha sido hecho un acto de historia, histórico. Dice que es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Porque desde el momento que la primera pareja pecó, en Génesis capítulo 3, Dios preparó un plan para que el Señor Jesús muriera en la cruz. Dicho de otra manera, desde ese tiempo, las personas miraban al futuro con fe y la promesa de mi Dios respecto a la obra que haría el Señor en la cruz para salvarlo. Hoy nosotros miramos hacia atrás y por medio del creer en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, recibimos el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, amigo, yo te invito en este momento, y lo invito con mucha seriedad, para que usted en este momento reciba al Señor Jesucristo en su corazón y se llene su alma del gozo inefable de la palabra de mi Dios. Sea usted en este momento un hombre, una mujer, una persona que lleve en su vida en este momento el gozo de ser perdonado, el gozo de la libertad de los pecados, de libertad de enfermedades, libertad de la maldición de la ley, libertad del juicio, libertad de la muerte eterna.
Oh, qué gran bendición. Todas estas libertades, libertados también de Satanás, que ya no tiene autonomía sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios esta bendición. Y quiero que en este momento, bajo el auspicio de mi Cristo Jesús, usted reciba el perdón de sus pecados. Usted invoque el sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás no sabía lo que se le venía encima, amados hermanos y amigos, pero el Señor, que es tan bueno y misericordioso, le dio libertad absoluta a su pueblo. Así que le invito que reciba al Señor Jesucristo y ore conmigo en este momento. Voy a disponerme a orar por las personas, por los amigos, por toda persona que se encuentra ya en la distancia, en cualquier lugar. Reciba usted esta oración, oración de fe, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoro a ti, Padre mío y Dios mío. Te exalto, te rindo tributo, mi Jesucristo, por su inmensa bondad y misericordia. Señor, mira la necesidad de todas las personas, de los amigos que se encuentran ahí, en cada lugar, que se encuentran escuchando estas palabras de vida eterna, estas palabras de bondad, estas palabras de misericordia. Recíbelos en tus manos preciosas, lávalos con tu sangre, Señor Jesucristo. Haga una obra maravillosa en este momento, en cada líder, en cada hermano de comité de oración, en sus familiares, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva, en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.